Cordial saludo desde esta espléndida terraza del Tecnológico de Antioquia. Hoy vamos a tratar un tema relacionado a los 30 años de la Corte Constitucional. Y para esa conversación, ¿qué tal un delicioso y exquisito café colombiano? Luis, con relación a los 30 años de la Corte Constitucional, pudiera ser que muchas personas escuchan, hablan con relación a la Corte Constitucional, pero carecen de pronto de un poquito de ese concepto, de esa actividad, de esa función de la Corte Constitucional. Podríamos iniciar con algo histórico. ¿Cómo surge la Corte Constitucional? ¿Cómo no, Milena? La Corte Constitucional es una institución un poco tardía en su aparecimiento en la sociedad colombiana. Desde mediados del siglo XX, los académicos, los intelectuales, hacían fuerza, pugnaban en el Congreso de la República por propiciar una reforma para crear un órgano que ejerciera el control judicial de constitucionalidad de manera concentrada. Pero no fue posible a lo largo de la segunda década del siglo XX. El logro más trascendental de pronto se dio en el año 1968, en una reforma constitucional precisamente cuando por acto legislativo, al lado de las tres salas tradicionales de la Corte Suprema de Justicia, esto es la Sala de Casación Laboral, la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se creó una sala especializada que fue la Sala Constitucional, con algunos magistrados expertos en derecho político, en derecho público, en derecho constitucional, para que actuaran como ponentes frente a las demandas que los ciudadanos elevaran ante la Corte Suprema de la época frente a los contenidos de las leyes realizadas por el Congreso o de los actos legislativos que se consideraran que eran contrarios o violatorios de la Constitución política. Eso fue un enorme avance que se dio entre nosotros. Y con posterioridad, ya en las discusiones que se sostuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se pudo materializar ese viejo sueño y entonces esa sala constitucional se sacó de la Corte Suprema de Justicia y se creó una nueva corporación judicial entre nosotros encargada de la jurisdicción constitucional, como una justicia especializada. En ese orden de idea, ¿cuál es la función e importancia de la Corte Constitucional? Su trascendencia en un Estado social de derecho es ser la guardiana de la Constitución política, originalmente. Ya hoy día, a la luz de la teoría constitucional contemporánea, esa función no solamente se agota siendo la defensora de la Constitución, que es la norma principal del Estado nacional, sino que es la guardiana del ordenamiento jurídico. Porque hoy día la Constitución se entiende que no se agota en ella misma, sino que la Constitución se hace extensiva a otra serie de normas, al bloque de constitucionalidad, al control de convencionalidad, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos o derecho internacional humanitario, las normas de IUCOGES de derecho internacional que vinculan y obligan al Estado colombiano, a los poderes públicos del Estado colombiano a su respeto. Y la Corte Constitucional precisamente se encarga de esa función. Ella es la que preserva la integridad del ordenamiento jurídico en sí. Es decir, que las actuaciones que tengan los poderes públicos, en particular el Congreso de la República, en su condición de legislador, y el Ejecutivo Nacional, en su condición de primera autoridad nacional, no desvirtúen el ordenamiento jurídico. Muchas personas de pronto se estarán preguntando, ¿quiénes conforman la Corte Constitucional? Bueno. ¿O cómo la integran? ¿Cómo se integra pues, la Corte Sí. Constitucional? En estos momentos la Corte se integra por 9 magistrados, pero inicialmente eran 7. Los constituyentes de 1991, en el artículo transitorio, en la Constitución alterna que se estableció, en el artículo 22, estableció que eran 7 magistrados, pero elegidos para un periodo de un año. Y se integró esa primera Corte de la siguiente manera. Un magistrado lo nombró el Consejo de Estado, otro magistrado la Corte Suprema de Justicia, otro magistrado el Procurador General de la Nación de la época y 2 magistrados los nombró el Presidente de la República. Estos 5 magistrados, una vez estuvieron conformados, se reunieron y a su vez eligieron otros 2
de ternas que presentó el presidente de la República. Esa corte tenía un mandato de un año. A partir de marzo de 1993 ya se fijó que el periodo iba a ser para 8 años, periodo individual para cada uno de los magistrados. Y empieza otra nueva Corte Constitucional, que es la que en estos momentos tenemos. En estos momentos son 9 magistrados que se integran de la siguiente manera. El Consejo de Estado propone una terna, la Corte Suprema de Justicia propone otra terna y el presidente de la República otra terna. Se presentan al Senado de la República y el Senado, en representación indirecta del pueblo, es el que elige mediante votación a los magistrados que habrán de integrar la Corte Constitucional para un periodo de 8 años. Entre nosotros, el control judicial de constitucionalidad inició en 1910, con un acto reformatorio de la Constitución anterior, que era la de 1886, donde nos adscribimos al sistema de la Judicial Review norteamericana, a un control difuso de constitucionalidad. Inicialmente, pues fue un avance supremamente positivo, porque durante el siglo XIX, siguiendo la tradición francesa, nuestro control de constitucionalidad era de naturaleza política. ¿Qué quiere decir eso? Que el guardián del ordenamiento jurídico era un órgano político, el Senado de censura. Cuando los jueces, incluidos los magistrados de la Alta Corte Suprema de Justicia, tenían duda acerca de si una norma legal era constitucional, si ajustaba, armonizaba con la Constitución o no, tenía que consultarle a ese órgano político para que él fuera el que le dijera si eso era constitucional o no, es decir, si la norma podía ser aplicada o no. Eso es un contrasentido, ¿cierto? Pero esa fue la herencia nuestra durante todo el siglo XIX, cuando en la visión montesquiana se le tuvo una enorme desconfianza al Poder Judicial, a diferencia de lo que pasa en el Common Law o en el derecho anglosajón, donde básicamente el intérprete del derecho es un juez, ¿cierto? Entonces nosotros en 1910 nos adscribimos a esta nueva tendencia y a partir de entonces le dieron esa competencia a la Corte Suprema de Justicia de declarar nulas, inejecutables, inexequibles, inconstitucionales los actos reformatorios de la Constitución que la desvirtuaran o las leyes que fueran contrarias a los principios constitucionales. Muchas gracias, ha sido muy nutritivo, enriquecedor toda esta conversación con relación a la Corte Constitucional dentro de toda su función con la protección y salvaguardar todo lo relacionado con los derechos fundamentales. Muchas gracias. El papel fundamental de la Corte Constitucional es hacer evidente el derecho. En esa función debe ser igualmente la garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y además sirve como órgano que dirime los conflictos de competencia que se puedan presentar entre los diversos órganos del Estado. Finalmente, quisiera invitarlos a que al próximo Café Iuris asistan para tratar temas de vital importancia para la sociedad colombiana.